Coronado, estudiante de Comunicación Social de la Uniminuto sede Neiva. Hoy estoy haciendo la sustentación del diplomado de escritura y lectura para el profesional del siglo XXI. Mi trabajo es las noticias falsas, la pandemia digital. En este trabajo, pues lo que planteo es una entrevista, un reportaje sobre las noticias falsas, todo lo que se está viviendo en las redes sociales con este fenómeno de desinformación con información errónea. Y ahí presento en qué consisten las noticias falsas, cómo se está viviendo, ¿sí? Cuáles las consecuencias que acarrean y cómo se deben enfrentar estas noticias. Ese reportaje pues lo baso primordialmente en un caso que es del periodista Jaime Hunda, que es actual concejal de la ciudad de Neiva. Él pues nos comenta en este reportaje que ha sido víctima de las noticias falsas desde enero del 2020, desde que fue concejal, donde tomó posesión como concejal, y le salieron también noticias donde le publicaron noticias diciendo que él era financiado por el narcotráfico, que tenía romances con otra persona, en fin, le han publicado cosas de su vida personal que pues son mentiras para desestabilizar su carrera política. También me comenta que la noticia falsa que le cambió la vida fue a principios de abril de este año, donde a raíz de una declaración que dio la secretaria de la Mujer de la Alcaldía de Neiva, en una entrevista a una emisora de aquí de la ciudad, diciendo que él y otros concejales tenían COVID-19, que eran portadores del COVID, y que estaban haciendo control a los habitantes de calle que están confinados en el Coliseo y que están arriesgando a contagiarlos y aproximadamente a 150 personas. A raíz de esta declaración, que resultó siendo una mentira porque él se hizo la prueba y sale negativo, inmediatamente comenzaron las redes sociales y portales noticiosos de dudosa procedencia a publicar a replicar esa noticia y a viralizarla. Esa fue una de las noticias que lo ha impactado. Pero otra que fue durísima fue con lo de la pandemia, ¿sí? Y con la necesidad que hay en la gente, porque no hay recursos, publicaron una noticia diciendo que Jaime Hunda y 4 o 5 concejales más estaban regalando mercados en la puerta del consejo y publicaron los números de celulares, los personales. Pues esta reacción, esta publicación tuvo una reacción donde a Jaime Hunda le llamaron casi 2.000 personas solicitándole el mercado. Pero ¿cuál es la gravedad? Que las últimas 40 llamadas fueron de amenazas contra su vida y su familia, y fueron amenazas graves. Estas amenazas pues él inmediatamente puso en conocimiento de él, pues por ser concejal tiene un esquema de seguridad, ¿sí? Un protocolo, entonces dio eso, pero no fue atendido como él esperaba. Pero la personería sí activó estos protocolos y le brindaron seguridad. Pues él comenta ahí en este reportaje cómo le cambió su vida, a él y a su familia, ¿sí? Cómo han atentado contra la honra y el buen nombre por estas publicaciones falsas. Y todo es por dañarle la carrera política. Y en eso se muestra. Bueno, otra fuente que tengo es el periodista Nelson Rojas, que es periodista y especialista en marketing, donde habla expresamente sobre las bodegas que hay en Neiva, o las famosas bodeguitas, tanto de la administración como de la oposición, y cómo este tipo de bodegas han desvirtuado la verdad
en Neiva han generado cambios en la opinión pública, y pues esto ha generado desestabilización. Y hace un llamado vehemente, él hace la denuncia sobre eso y hace un llamado vehemente a la gente a que no caigamos en estas noticias, ¿sí? Hace recomendaciones como afrontarles desde la parte profesional, qué debemos hacer, y que a la hora del té los políticos que utilizan ese tipo de artimañas, a la hora del té se va a saber la verdad, y eso es un arma de doble filo. En el momento puede subirle popularidad, ayudarlos a defender, pero con el tiempo se va a saber la verdad. Entonces, el consejo es que no utilicen ese tipo de estrategias porque son negativas. Tengo también la voz en la entrevista del fiscal general, refiriéndose, el fiscal general Francisco Barbosa, donde hace referencia a las noticias falsas, pero deja entredicho que no hay en sí una normativa específica para eso, y también explica que es muy difícil hacer una investigación precisa sobre este tipo de noticias. Es muy complicado, ¿sí? Demanda muchos recursos. Tengo también la entrevista con el abogado Juan Pablo Puentes Vargas, que es especialista y magíster en asuntos de derecho y tecnología. El doctor Juan Pablo Puentes, él nos hace una referencia sobre qué artículos, qué normatividad o qué leyes se incurren a raíz de las noticias falsas, usted publicar noticias falsas. Entonces nos dice que el artículo 20, usted tiene el derecho pues a la libre expresión, que eso es lo que prima, pues habla sobre el Código Penal, sobre la ley de delitos informáticos, ¿sí? Y nos explica que no hay una ley específica sobre noticias falsas, sino que hay varias que incurren ahí, ¿sí? Como el derecho a la intimidad. Entonces, si usted incurre entonces en ese tipo de delitos, qué acarrea, qué sanciones, todo eso nos hace un desglose desde la parte legal, nos explica muy bien. Hay una entrevista también con el periodista y docente Otoniel Umaña, pues periodista reconocido a nivel nacional, de larga trayectoria, y nos habla sobre la verdad, cómo abordar la verdad desde el periodismo, desde la parte profesional de la comunicación, y dice que nosotros como periodistas estamos llamados a no solo a quedarnos en la noticia ahí, sino en ampliarla más, en profundizar la noticia. Y dice que sí, que producir una noticia falsa es mucho más económico que hacer una noticia verdadera, porque pues genera mucho recurso y capital humano. Y tengo la participación también del comunicador Andrés Murillo Urueña, que es director de contenido del Tortugazo de la ciudad de Ibagué. Y también nos hace unas recomendaciones, ¿sí? Cómo abordar las noticias falsas, y el llamado que nos hace, que hace a los comunicadores y periodistas a hacer un periodismo que lleve a la verdad, que busque a la gente y la conecte de verdad, que en vez de ponernos a buscar sanciones y todo eso, más bien que eduquemos a nuestros lectores o a nuestros seguidores, ¿sí? En cuestión de noticias falsas, cómo educarlos a que busquen fuentes confiables y eso. Pues esa es mi sustentación, son mis fuentes con las que trabajé, y pues yo toqué ese tema porque me parece muy importante en esta coyuntura que estamos viviendo, y me parece que sería un aporte muy bueno, ¿ya? Para dárselo a conocer a la gente, para que tenga en cuenta sobre las noticias falsas y se entere qué es una noticia falsa. Muchas gracias.